se olviden de enviar al 11222 con su nombre, apellido y 3 últimos números de cédula para participar del sorteo de las entradas. Ahora nos goza mucho tener de invitada a una amiga de la casa. La licenciada Yamily Pilártiga está para hablar sobre su próxima conferencia, El Poder de las Ideas, aquí con nosotros el día de hoy. Buen día, Yamily. Buenos días, gracias por estar aquí, por invitarme. Bueno, queremos conocer de qué vas a estar hablando y ya nos sugiere El Poder de las Ideas, algo tan inmenso realmente. Sí, ¿Cómo graficar esto en una charla? Realmente es poderoso el tema, muy amplio, pero vamos a tratar siempre de hacer de una forma muy práctica. Vamos a aplicarlo a las relaciones humanas, relaciones de familia, relaciones amorosas, relaciones de amigos. Un ejemplo, me suelen preguntar, siempre un mensaje privado en el Facebook, ¿verdad? Pero es una pregunta que siempre es repetitiva. Me dice, ¿qué hago yo con esto que siento? ¿Qué hago yo con esto que tengo que quitar de mí? Puede ser un enamoramiento, sentimiento de enamoramiento, puede ser un sentimiento de culpa, de errores pasados que uno no puede superar. Entonces, detrás de cada sentimiento hay una idea. Hay una idea base. Esa idea, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de personas abusadas, en el matrimonio, ya sea hombre o mujer, antes eran solamente mujeres, ahora ya no. Sí, se da en ambos casos. Sí, se da en ambos casos. Por ejemplo, no quiero quedarme solo, o si él se va o ella se va, me quedo sola, o ¿quién me va a mantener? O me quedo a causa de mis hijos. Esa es la idea base. Entonces, mientras que uno no atrapa la idea que está sosteniendo ese sentimiento, esa emoción y esa decisión que las personas toman, la persona no va a cambiar, no va a haber un cambio en su vida. Entonces, justamente, una idea sustenta un sentimiento, una emoción, hace que tengamos ciertas actitudes, y las actitudes nos llevan a un comportamiento, y un comportamiento diario hace nuestro sistema de vida. Claro. Y eso al final marca nuestro destino. Porque es nuestra rutina, es lo que vamos haciendo todos los días. Sí. Ese es el tema principal de la conferencia, ¿verdad? Y va a ser este viernes a las 10:30 de la mañana en el Polideportivo del Colegio Gutenberg, en el marco de la Expo Ministerios Cristianos. O sea, la intención sería entonces hacer una especie de rediseño del mundo de las ideas en las personas. Exactamente. Cómo aprovechar eso que incluso a veces personas manifiestan esas ideas no verbalmente, sino en su conducta. Sí, en su conducta. Generalmente las personas no están conscientes de las ideas que rigen sus vidas. Generalmente no. ¿Cómo podemos identificar? Porque la mente tiene ciertos niveles, ¿verdad? Un nivel consciente que vivimos conscientemente, sabemos lo que estamos pensando, pero hay un nivel subconsciente y esas son las ideas las peores normalmente, porque dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta de eso. Son las más autoritarias. Son las autoritarias las que nos llevan a un comportamiento y no sabemos ni por qué. ¿Algún ejemplo, Yamily? Y justamente ese tema del abuso, ese tema de no poder deshacernos de sentimientos o de una conducta que no podemos cambiar. No sé por qué yo no puedo dejar esto. Incluso en psicología ustedes manejan algunas patologías como la aversión al sexo, por ejemplo, que es algo intrínseco que no se manifiesta, pero que una mujer no sabe por qué no quiere tener relaciones sexuales. Incluso la idea base, como vos decís, es esta. Hasta que sería mejor que mi marido esté con otra mujer, pero que yo no me entere. Sí, esas son por ideas. Ejemplo. Esas son ideas que sustentan la infidelidad. Entonces, ¿qué ella está haciendo? Está autorizando a que su marido le sea infiel. Sí. Autorizando, no oficialmente, no verbalmente, pero con su actitud y su conducta, ella está haciendo que él diga, bueno, me doy la vuelta y busco otro lado, porque ella me permite. Y son ese tipo de ideas, Beto, esas ideas que las personas normalmente no están conscientes, están en el subconsciente. Y entonces vamos a ver técnicas de cómo nosotros volvernos conscientes de las ideas que están rigiendo nuestras vidas. Y cómo aprender a gobernar también esas ideas. Sí, ¿verdad? sí. Eso significa hacer un autoexamen. Hacer un autoexamen, vivir conscientemente. Normalmente estamos a las corridas y ni siquiera sabemos lo que estamos pensando. Y nuestros pensamientos van a 1000 por hora. Pero ahí, a 1000 por hora, hay atrás una idea firme y fija que está dirigiendo todas nuestras acciones. Y eso se ve a nivel individual y se ve también a nivel social, a nivel cultural. Un ejemplo en el siglo XX hubo un padre de la idea del sexo libre, y fue Sigmund Freud, justamente era el padre de la psiquiatría, un neurólogo austriaco, que más que menos escuchó hablar de Sigmund Freud. Claro, sí. Sigmund Freud decía de que primero no existe Dios. Bueno, al no existir Dios, entonces no hay normas superiores que puedan regir la vida del ser humano, empezando por ahí.
Segundo, el ser humano no tiene que reprimir sus instintos, porque si reprime, especialmente el instinto sexual o su líbido, porque si reprime su líbido, entonces eso le provoca neurosis. Eso decía Freud. Entre tantas ideas que tenía, algunas muy buenas, no es que le descartamos a Freud totalmente. Sí. ¿Qué pasa? Esa idea de un solo hombre, un ideólogo, plasmó toda la cultura occidental a partir del mediado del siglo XX, de tal manera que en la década del 60 aparece el movimiento hippie. Movimiento hippie basado en eso, ¿verdad? Sexo libre, paz y amor, nosotros nos amamos, nadie nos va a decir nada, no a la represión. Y a causa de eso, en los Estados Unidos, la generación de los años 60, los que fueron adolescentes y jovencitos, se le llama la generación perdida, así se le llama, ¿verdad? Sí. Y plasmó toda una cultura de tal manera que ahora vemos tantas inmoralidades sexuales, vemos tantos divorcios, separaciones, la legalización del aborto, el matrimonio gay. En matrimonios cristianos el divorcio cada vez se va viviendo de forma más aceptable, siendo que no es el plan de Dios. Sí. Me dijeron que no sé qué país europeo, justamente ayer escuché, Inglaterra, que están alquilando anillos de compromiso, alquilan, ya no se compran, Pau. ¿Por qué? Porque eso va a ser por un tiempo nomás. Entonces se alquila un anillo, porque es caro comprar un anillo de diamante, entonces se alquila 2, 3 años, 4 años, cuánto dura el matrimonio y después se devuelve. Ayer la información precisamente era que en la Cámara Alta inglesa resolvieron por amplia mayoría dar vía libre al matrimonio homosexual. Sí, y eso está ganando espacio en muchas naciones. Y fíjate, analizando de la perspectiva que vos decís, esto cómo se está viralizando, ¿eh? Sí. Está aquí, allá y va predominando ese mismo concepto. Y hay un padre para eso, ¿eh? No es la única corriente. Y él también ya fue influencia, ¿verdad? De filosofías detrás, porque una filosofía es un conjunto de creencias. Claro. ¿Eh? Entonces, él ya fue resultado de una cultura humanista, pero un hombre con esa idea marcó y sigue marcando las pautas hasta las leyes de las naciones. Por eso son tan poderosas las ideas. Y así como gobierna la cultura, una idea puede transformar cultura y transformar nuestras vidas también. Entonces, no solamente tenemos que quitar de nosotros las ideas que están marcando negativamente nuestras vidas, tenemos que también adoptar las ideas de Dios para que ellas rijan nuestra vida. Porque las ideas de Dios siempre son para nuestro bien, nunca para nuestro mal. De hecho, Yamili, la palabra dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Cómo se puede entender eso de manera que alguien que no conozca de Dios diga, pero esto es horrible, esto es vivir en una cárcel? Bueno, alguien que se niega a conocerle a Dios o que directamente dice, bueno, yo no necesito a Dios, Dios no existe, bueno, tomará sus propias decisiones y marcará su destino, ¿verdad? Pero una persona que quiera vivir noblemente va a tener que vivir bajo los principios de la Biblia, aunque quizás ni siquiera sepa que son principios bíblicos. Luego, toda la cultura occidental estuvo marcada por principios bíblicos. Y no precisamente las naciones decían nosotros somos cristianos, ¿verdad? Porque todo lo noble, todo aquello que eleva al ser humano está basado en principios bíblicos. Los valores humanos, los valores universales están basados en los principios bíblicos. Qué interesante punto de vista para analizar un poco también la conducta de nuestra sociedad actualmente. ¿Cuáles serán las ideas predominantes hoy por hoy? Por eso que vivimos en un escenario de conflicto. Recientemente nosotros estábamos analizando datos estadísticos y hay un controvertido fallo judicial en la Argentina acerca de la violencia intrafamiliar. Y los indicadores oficiales hablan de un 80% de índice de violencia intrafamiliar, donde mayoritariamente son víctimas las mujeres y los niños. Y en la Argentina hablaban de que esto forma parte de una cultura, de una subcultura en la Argentina, pero que responde a la cultura paraguaya. De eso están hablando y generó polémica por una suerte de discriminación que se está dando a los por lo mismo era compatriotas justificable, porque era parte de una cultura. Una subcultura que éramos nosotros somos responsables de esa idea. Hay algo interesante con respecto a lo económico y a lo político. Hay una idea Made in Paraguay. A ver. Pero que no solamente Made in Paraguay, estuve analizando diferentes culturas latinoamericanas y prima en Latinoamérica, porque de México para abajo estamos prácticamente en la misma situación. La corrupción. ¿Qué es corrupción? Política, ¿verdad? ¿Qué hace el político cuando sube? Estamos hablando así en términos generales, no hablando específicamente de uno, sí, siempre hay excepciones a la regla. Pero el político paraguayo sube al poder, ya sea como presidente seccional, lo que sea, el cargo que tenga, y sube con una idea. Esa idea nos viene de antaño, de nuestros ancestros. Es la idea de ser recolectores.
Porque nuestros ancestros, los guaraní, eran recolectores, ellos no eran productores. ¿Por qué? Porque la naturaleza era tan rica que ellos tenían que estirar la mano nomás y tener ahí el mango, la naranja, los peces ahí en el arroyo. Sí. Ellos no producían. Inclusive la producción que ellos hicieron por medio de la agricultura eran siempre de productos básicos fáciles. Por la mandioca. Que no requería demasiado No requería de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ese modelo cultural, esa idea de que yo tengo que recolectar todo lo que pueda, cuanto pueda, sigue hasta ahora. Entonces sube el político con esa idea y dice, rápido, tengo que recolectar. Todo lo que pueda. Yo recuerdo una charla que dio la licenciada Yamilia al respecto, y a partir de tu charla yo estuve revisando un poquitito y también leyendo el libro Los casos del colonialismo español de la profesora Marimonte López Moreira, y hay un dato que te quisiera agregar, que en realidad los primeros gobernadores de la colonia, los españoles, trajeron aquí la cultura del despilfarro. Y eso también es una cuestión de analizar. Sí. Y famoso escuchamos nosotros la política criolla, y es así se comportaban. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Les queremos recordar el poder de las ideas, la conferencia con Yamily Filártiga que será en el Colegio Gutenberg este viernes a las 10 de la mañana. El acceso es libre y gratuito, no se lo pueden perder. Para más información van a encontrar el fanpage en Facebook de Yamily Filártiga, y también la encuentran en Twitter. Gracias, Yamily, por la visita. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto tenerte, un placer. Henry, ¿dónde Señora, vamos? vamos a hacer un corte, ¿les parece? A la vuelta ya estamos con toda la información deportiva con la Natu González aquí en El Gigante de la Mañana.